Los ángulos vienen a ser una expresión para que se entienda, por ejemplo, la abertura que hay entre estos dos dedos, pero para lo cual necesitamos la siguiente notación. Tenemos dos rayos, AO y OB. Entonces, AO, ¿no? OA y OB serían rayos. Y a la abertura que forman dichos rayos se le va a llamar alfa. Entonces, alfa sería el ángulo formado por los rayos OA y OB, y a cuyo valor de alfa se le llama medida del ángulo alfa. Clasificación. Clasificación. Tenemos según su medida. Tenemos según su medida. Y pueden ser ángulo agudo, ángulo agudo, quiere decir que esta medida tiene que ser mayor que 0 grados y menor que 90 grados. Ángulo recto. Ángulo recto quiere decir que este ángulo, la medida de este ángulo alfa, debe ser igual a 90 grados. Y aquí hay que hacer un gráfico para entenderlo un poquito mejor. Voy a graficar los rayos. Anteriormente hemos hablado el rayo OA y el rayo OB, y este angulito que mide 90 grados se va a representar con este pequeño cuadradito. Cada vez que veas en un gráfico esta forma, esta gráfica, este dibujo, se refiere al ángulo recto. .3. Ángulo obtuso. Ángulo obtuso es cuando el ángulo es mayor que 90 pero menor que 180 grados. Aquí también es necesario hacer una pequeña gráfica para que se entienda con exactitud cómo es un ángulo obtuso. Igual, tenemos el rayo OA y el rayo OB, y esta abertura vendría a ser el alfa, que sería el ángulo obtuso. Ahora vamos a ver bisectriz de un ángulo. Bisectriz de un ángulo. Bisectriz de un ángulo. Bisectriz quiere decir que va a dividir en dos partes iguales a un ángulo. Por ejemplo, si tenemos el siguiente ángulo, así, OA y OB, y este es el ángulo alfa, entonces la bisectriz del ángulo alfa vendría a ser este rayo, que lo va a dividir en dos, o C, por lo tanto aquí va a ser un valor y aquí el mismo valor. Y esta gráfica me denota que estos dos ángulos son iguales,
Por lo tanto, OC es bisectriz del ángulo alfa. Tenemos ángulos complementarios. Ángulos complementarios. Se dice que dos ángulos son complementarios cuando la suma de ellos es 90 grados. Entonces, por ejemplo, si tenemos aquí el rayo OA y OB y otro rayo OC, si esto es alfa y esto es beta, entonces, y son complementarios, tanto visualmente como en su escritura, alfa más beta va a ser igual 90 grados. Entonces se llaman complementarios si la medida, la suma de las medidas de sus valores es 90 grados. Y ahora tenemos los ángulos suplementarios. Ángulos suplementarios. Igual, nos conviene hacer un gráfico para entenderlo bastante mejor. Igualito vamos a tener el rayo OA y el rayo B y otro rayo por acá OC. Entonces, si esto es alfa y esto es beta, la medida de sus valores será 180 grados. A esto se le llama ángulos suplementarios.